Siendo las 18 horas punto de este viernes 25 de junio, damos por iniciado nuestro conversatorio Diálogos por la Igualdad. En este tema que nos ocupa el día de hoy, el tema de violencia, nos acompañan distinguidas damas de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que ya habremos de abordar el nombre y el perfil de cada quien, el colectivo feminista Mujer Manglar y la Asociación Civil Tamaulipas, Diversidad y Vida Trans. Bien, el perfil de cada compañera lo habremos de leer de la siguiente manera, como lo hemos abordado a priori. Por el CONAVIM nos acompaña Nayexi Rosario Sánchez Lepe. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, cursando actualmente la maestría en Psicología Jurídica y Criminología. Ha laborado como asesora de género en la Cámara de Diputados durante la anterior legislatura y se encuentra certificada por la Escuela de Administración Pública como capacitadora. Fungió como subdirectora de Prevención y Procedimiento Extraordinario en el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, brindando atención especializada en a grupos en situación de vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género y el enfoque diferencial. Ha brindado atención integral a víctimas de violencia contra las mujeres en el marco de las acciones del programa Viajemos Seguras y Ciudades Seguras con ONU Mujeres. En temas de seguridad, acreditó el curso de inteligencia policial con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y fue evaluadora de análisis de riesgo, solicitud, seguimiento y atención de medidas de protección. Actualmente se encuentra en el Departamento de Fortalecimiento del Tejido Social en la Unidad de Género SEGOV CONAVIM. Buenas tardes, mucho gusto. Nayexi Rosario. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenida. Gracias, Felipe. Bueno, por ahí también nos acompaña la licenciada Mayra Botello, licenciada en Derecho por la Universidad Miguel Alemán, licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas por el Instituto Oriente de Estudios Superiores de Tamaulipas. En su experiencia laboral fue delegada regional en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas de septiembre a la fecha. Catedrática de la Facultad de Derecho y Comercio Internacional de la Universidad Americana del Noreste. Catedrática de la Facultad de Comercio Internacional de la Universidad Juan José de la Garza. Auxiliar administrativo en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, oficinista en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y coordinadora de importación y exportación de Yabapa, Sociedad de Representación Limitada de Capital Variable. Fue primer lugar de aprovechamiento en la segunda generación de la Facultad de Comercio Internacional de Aduanas. Es medalla del mérito educativo otorgada por la Confederación Patronal de la República Mexicana. Recibió un reconocimiento otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por impartir capacitación en materia de derechos humanos. Reconocimiento otorgado por el Instituto Politécnico Nacional por impartir capacitación en materia de violencia de género. Reconocimiento otorgado por el Instituto Tecnológico de Matamoros por impartir capacitación en materia de derechos humanos. Y demás reconocimientos que la engalanan como una digna representante de la CODEP. Muchísimas gracias, Mayra Botello, por acompañarnos. Gracias, es un gusto. Entre nuestras participantes se encuentra la licenciada Cristel Concepción Villarreal Ríos. Ella es egresada en Psicología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el año 2012. Actualmente labora como psicóloga clínica en el Centro Regional del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, de la zona sur, en Altamira, Tamaulipas, atendiendo a mujeres en situación de violencia, brindando los servicios de atención, orientación y asesoría psicológica a las titulares de derecho de acuerdo con el modelo de atención a mujeres en situación de violencia del Estado de Tamaulipas y el protocolo de atención psicológica a mujeres en situación de violencia del Estado y brindando información de atención itinerante a los municipios de la cobertura del centro regional, así como impartir pláticas informativas y de sensibilización en materia de género,
seguimiento y actuación de expedientes físicos en el sistema de atención a la mujer. Trabajó como promotora social en Fundación Hogares IAP, en el proyecto Programa de Organización Social POSH y en el programa Regeneración Física y Social en Altamira, Tamaulipas, en el periodo de julio de 2016 a mayo de 2017 y de mayo de 2019 a la fecha. La labor desempeñada en ese puesto fue de organización social y comunitaria, promoviendo la cohesión social y la participación comunitaria, así como formación de alianzas de trabajo con instituciones públicas y privadas, formación y coordinación de grupos de trabajo de jóvenes y adultos, promoviendo la cohesión y bienestar social de la comunidad, y en el seguimiento de reportes administrativos correspondientes a proyectos y estadísticas. En su experiencia profesional cuenta como docente a nivel profesional en la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Interamericana del Norte, impartiendo materias como psicología educativa y teorías psicológicas contemporáneas. Dentro de las actividades que se desarrollan es la elaboración de plan de clases mensuales y semanal, así como la elaboración de exámenes y de clases. En fin, ella es la licenciada Cristel Concepción Villarreal Ríos. Como parte del colectivo feminista Mujer Manglar, nos acompaña la licenciada Marta de la Cruz. Ella es una activista local que realiza labores de concientización en la población femenil en torno a la violencia de género. Y también nos acompaña una activista local inalcanzable, referente nacional en materia de resistencia trans. Es una mujer transgénero, Ana Karen López Quintana, comprometida con la defensa de los derechos humanos de las poblaciones transgénero, travesti y transexuales de la zona sur del estado y norte de Veracruz. Como parte de la organización que preside, Tamaulipas Diversidad Vida Trans AC, destina gran parte de su tiempo a procurar los derechos de quienes viven con VIH. Destaca su empeño por garantizar a estas personas el acceso a la atención integral en materia de salud, libre de estigma y discriminación, y para lograr el reconocimiento legal del trabajo sexual. Realiza incidencia política desde los espacios nacionales e internacionales como parte de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos en México y la Alianza Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual. Desde la organización que preside se encarga de los 2 centros comunitarios de atención a las diversidades sexuales de Tampico y Altamira, Tamaulipas, lugar en donde brinda servicios de empoderamiento comunitario a la población LGBTIQ+, asesoría legal, talleres, se realizan pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C. Se entregan insumos de prevención como son condones y lubricantes, se vincula y da seguimiento de los usuarios a sus respectivas unidades de salud pública de la cual sean derechohabientes. Desde sociedad civil en la zona sur de Tamaulipas impulsa 3 importantes movimientos denominados Resistencia Trans, Nosotrans y Trabajo en Equipo LGBTIQ+, con los cuales se busca vincular y hermanar los distintos movimientos sociales del Estado con una agenda afín e impulsar los avances legislativos en materia de ley de identidad, matrimonio igualitario, política laboral en materia de VIH y la reforma al Código Civil en su apartado de requisitos prenupciales que impide a las personas que viven con VIH, sin importar su orientación sexual, el acceso al matrimonio, pero sobre todo lograr la armonización del marco jurídico nacional con la del Estado de Tamaulipas. En fin, sin más que agregar, por el momento damos por iniciado este curso. Me parece que los temas ya han sido asignados. Empezamos con concepto y antecedentes de violencia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rosario Sánchez, estoy colaborando en la unidad de género de CONAVIM y entonces vamos a aprovechar ahorita para platicar un poquito del tema de la violencia en contra de las mujeres. Pues
Tenemos primero como parte fundamental que es centrarnos en la definición general, ¿no? Que nos habla de la violencia como un tipo de interacción humana que se manifiesta en conductas, situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan, amenazan o hacen daño, someten gravemente, ya sea física, sexual o psicológicamente, a un individuo o a una colectividad, que afecta de tal manera que limita sus potenciales, sean presentes o futuras. Entonces, partiendo de ese concepto de forma general, podemos identificar que la violencia se ejerce en 3 dimensiones, ¿no? Por una parte, están aquellas violencias que son muy visibles y que se expresan en comportamientos completos. Finalmente, también podemos encontrar que tenemos violencias que están menos visibles, que se expresan a partir de actitudes, roles, estereotipos, y estos estereotipos justo van legitimando la violencia. ¿Cuáles son muchos de los roles que se asignan y que van justo legitimizando la violencia? Pues esta diferenciación de actividades o actitudes a partir de los roles de género que se asignan y que muchas veces mismas conductas realizadas ya sea por mujeres u hombres se califican de diferente forma, ¿no? Entonces, esto va como parte de una situación de violencia directa y estructural que puede inhibir o reprimir la respuesta de quienes la sufren. Aquí más adelante vamos a hablar de lo que son los tipos y modalidades de violencia y por qué justamente se reprimen o se inhiben todas estas capacidades de las personas a partir de padecer violencia de manera sistemática. Finalmente, la última de las dimensiones, pues es menos visible, se expresa en estructuras físicas y organizativas que niegan la satisfacción de necesidades de grupos con menor poder social. Aquí estamos hablando de la violencia estructural y podemos ver que en efecto no es la misma situación que enfrenta una mujer que tiene recursos educativos o que tiene otro tipo de recursos económicos que padezca ciertos tipos de violencia a una mujer que está en condiciones de mayor vulnerabilidad, que sea una mujer campesina, una mujer que no tenga cierto nivel educativo y que también enfrente violencia. Entonces, esta es una situación que va marcando diferencias. Aquí, para poder dar un poco más de visión gráfica a lo que son conductas de violencia que son fáciles de identificar, a diferencia de aquellas conductas de violencia que vamos naturalizando, si han tenido oportunidad de conocer este iceberg de la violencia, pues nos muestra todas las dimensiones de las que hablamos anteriormente, pero de una manera más explícita, ¿no? Y gráficamente nos ayuda como a identificar en la parte superior qué es lo que podemos identificar fácilmente que se presentan como actos o conductas violentas, ¿no? Cuando vemos situaciones muy claras como es un asesinato, un feminicidio, conductas de violencia sexual, que sean violaciones, abuso sexual, amenazas muy directas, insultos, gritos, eso fácilmente lo identificamos como violencia, ¿no? Es una manera muy directa de identificar la violencia, inclusive como sociedad, pero sin embargo, dentro de las otras dimensiones, hay violencias que a veces naturalizamos y que replicamos sin notarlo, porque no son tan sencillas de ver a simple vista. Muchas de estas se inscriben en la conducta de violencia psicológica, pero no deja de ser una situación de violencia, sobre todo por lo que les comentaba un momento antes. Cuando son de forma sistemática, van mermando toda la
posibilidad de que la persona que ha sido violentada de manera sistemática, pues conserve todas sus habilidades, inclusive a veces hay hasta afectaciones cognitivas. Aquí podemos encontrar dentro de estas violencias que naturalizamos, pues situaciones de humillación, ¿no? Se dan también mucho en las relaciones de pareja, mucho en las situaciones de relaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, desvalorizar, despreciar. A veces ese tipo de violencias se inscriben dentro de situaciones laborales que pueden recaer en una situación de acoso laboral, porque también son de manera sistemática. Dentro de las relaciones que se dan en los noviazgos, por ejemplo, una de las violencias que se presenta a nivel psicoemocional es el chantaje, lo que es la ley del hielo, ignorar, culpabilizar, controlar las acciones de la otra persona que se presenta a partir de la celotipia. Tenemos también más interiorizadas, violencias que van todavía más abajo, si lo podemos notar, nos habla también del humor sexista, ¿no? Que son estas bromas que a veces sin notarlo vamos concediendo o replicando, y en un nivel todavía que pues es muchísimo más difícil de identificar, se encuentra el lenguaje sexista, ¿no? De pronto hay mucha resistencia a implementar el lenguaje que no sea sexista y que sea incluyente, y lo tomamos como a una exageración de por qué hay la necesidad de utilizar un lenguaje que sea incluyente, que visibilice la participación de las mujeres en los espacios públicos, que se haga esta inclusión de hablar de todas las personas y no de todos. Y también está dentro de este iceberg, pues, los micromachismos. Podemos hablar, en cuanto a marco normativo, de leyes, de convenciones internacionales, de tratados internacionales, y uno de los que marca la pauta en temas de violencia hacia las mujeres, de no violencia hacia las mujeres, pues son las recomendaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, la CEDAW, y pues nos habla de que establece como violencia las formas que vayan impidiendo gravemente que la mujer goce de derechos y libertades con igualdad como el hombre. Y finalmente podemos identificar también lo que nos marca en el marco nacional nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y nos establece que cualquier acción u omisión que vaya dirigida a una mujer que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, en el ámbito público o privado, pues es nuestra definición de violencia. Tenemos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que nos dice que cualquier acción u omisión basada en su género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Entonces, partiendo de todo este marco, tanto nacional como internacional, tenemos tipos y modalidades diferenciadas. Por un lado, los tipos son las conductas de la violencia que se presenten. Tenemos las modalidades que nos hablan del espacio en el que se presentan estas conductas. Finalmente, podemos diferenciar los tipos, y cada uno de estos tipos se puede replicar en cada una de las modalidades. Es decir, si por tipos tenemos la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia patrimonial y la violencia digital, la violencia obstétrica, la violencia política,
podemos encontrar que cada una de estas conductas se puede presentar en diferentes espacios. Los espacios en los que se presente los vamos a definir como las modalidades, ya sea la modalidad familiar, la modalidad laboral o docente, la modalidad comunitaria, la modalidad institucional y finalmente el otro tipo de violencia, que es la forma más extrema de violencia que se puede presentar en contra de las mujeres, pues es la violencia feminicida. Y se puede dar también en cualquiera de estos espacios que sería la modalidad. Tenemos aquí, por si gustan, que se les comparta la presentación, pues cada una de las modalidades, cómo está diferenciada. La modalidad familiar está hablando de aquellas conductas que se den en el espacio familiar, ya sea por parentesco, consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, o que se mantenga o se haya mantenido una relación de hecho. Sin embargo, también tenemos modalidades como la violencia laboral o la violencia docente, y esta pues nos habla de la que se da en este espacio educativo que se ejerce por las personas que tienen ya sea un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima. No hace diferencia de la relación jerárquica, simplemente habla como del espacio, sea laboral o docente. Y pues podríamos también hablar un poquito de la violencia en la comunidad. Estos son los espacios públicos, son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, la discriminación. La violencia institucional, por su parte, volvemos a hablar, ¿no? Actos u omisiones que están obstaculizando o que dilatan el goce y el ejercicio de los derechos humanos. La violencia institucional es muchas veces lo que hablamos de revictimizar. Cuando se presenta alguna violencia en cualquiera de las otras modalidades y en cualquiera de los tipos que existen y se empiezan a echar a andar mecanismos de atención para este tipo de conductas y existe dentro de las instituciones acciones u omisiones que dilaten o que obstaculicen el goce de todos estos ejercicios que se buscan como acceso a la justicia, pues encontraremos que se revictimiza a estas personas que hayan padecido algún tipo de violencia. Y finalmente, pues la violencia feminicida, pues es la forma más extrema de violencia en contra de las mujeres y es producto de la violación sistemática a sus derechos humanos, ya sea en el ámbito público o privado. Hay un tema con la violencia, independientemente de sus tipos. Podemos identificar, como habíamos hablado con el iceberg, que hay diferentes tipos de violencia, puede ser psicológica, puede ser física, que es aquello que notamos con mayor facilidad porque hay una violencia de forma directa que está ocasionando un daño físico que fácilmente se puede identificar por el ejercicio de la fuerza, por el tipo de objetos o armas con los que se ocasiona daño, y son fáciles de identificar a diferencia de las otras violencias. Pero el tema con la violencia, ya sea que se presente de manera psicológica o de manera económica, como a través de limitaciones, impedimento de ejercer una labor profesional, que eso finalmente también coarta tu independencia, tu economía, y son situaciones que no identificamos fácilmente. La violencia se inscribe siempre de manera cíclica. La violencia siempre va en aumento. No hay un antecedente de violencia, ya sea una situación de pareja, psicológica, que se quede en ese primer foco rojo de alerta y no escale hacia un nivel más arriba.
La violencia siempre va en aumento, desafortunadamente. Por eso decimos que el tema del feminicidio es la forma más drástica de violencia contra las mujeres y viene a consecuencia de pues la violación sistemática de sus derechos humanos, porque no es el primer evento, no llega de la nada. Tenemos aquí el ciclo de la violencia y nos habla de estos momentos en los que antes de que empiece la acumulación de tensión, que es donde podríamos hablar de cuestiones psicológicas, de esta primer parte que encontraríamos en el iceberg, se presentan periodos de hostilidad, disgustos. Después hay una explosión violenta, que es muchas veces aquí en donde encontramos ya la expresión del tipo de violencia que es la física. Hay esta explosión violenta, existe agresión física, puede existir agresión sexual, viene también acompañada de toda esta agresión psicológica que se estuvo acumulando durante el periodo de tensión y de hostilidad. Y finalmente, después del episodio violento, viene la parte de arrepentimiento, que también se conoce como luna de miel. Vienen estas falsas promesas, vienen estas intenciones de cambio, se generan las falsas esperanzas, hablamos de ese momento en el de no volverá a pasar, esta será la última vez, sí va a cambiar, inclusive voy a tomar terapia, todas estas situaciones de reconciliación que se dan dentro de esta situación conocida como luna de miel, para finalmente, después de esta etapa, que puede durar a lo mejor un poquito amplio el tiempo, se vuelve a acumular tensión, vuelve a presentarse la hostilidad, la tensa calma de que sabes que otra vez vas a volver a comenzar con el ciclo y vas a volver a tener esta explosión violenta. Entonces, pues a partir de la identificación de lo que es el ciclo de la violencia, pues sí o sí podemos asegurar la violencia es una cuestión que siempre va en aumento. Como parte final, ¿no?, de este primer acercamiento a lo que son los tipos y modalidades de violencia en este conversatorio, ¿qué necesitamos nosotros desde los espacios en los que estamos como instituciones? Que estamos ahorita aquí convergiendo también con organizaciones, pues necesitamos comprender los procesos socioculturales a partir de los cuales las diferencias físicas se transforman en desigualdad social. Esta parte de lo que hablábamos, ¿no?, que no es lo mismo una mujer con ciertos recursos que enfrenta situaciones de violencia, que una mujer que no está dotada de ellos, que también está enfrentando una situación de violencia. Inclusive para romper con estos esquemas de violencia, pues no son las mismas posibilidades y redes de apoyo que se pueden echar a andar, dependiendo de la diferencia de esta desigualdad social que hay. Otra cosa que es muy importante que también hagamos y podemos ahorita tener en mente este iceberg es desnaturalizar las conductas violentas, ¿no? Sobre todo hacia las mujeres y sobre todo a lo mejor en el espacio privado o también en el espacio laboral, ya que tendemos a naturalizar las cuestiones de violencia psicológica, de cuestiones de celotipia, de cuestiones en el trabajo, de hostigamiento sexual, ¿no? De cuestiones de acoso laboral. ¿Por qué? Pues porque pues me grita porque es el jefe, o pues realmente lo hice mal, quizá yo hice mal en traer este escote, por eso ha volteado a verme de esa manera. Son como situaciones que a veces naturalizamos, ¿no? Y que vamos minimizando que son conductas violentas en contra de las mujeres. Finalmente, transformar la cultura de discriminación y violencia hacia las mujeres a partir de estos espacios, ¿no? De estos espacios de sensibilización, de capacitación, de poder converger sobre estos temas para poder
impulsar, ¿no?, el conocimiento de toda la normativa que existe al respecto, de todas estas leyes que nos hablan de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que van abriendo camino para que se cierre la brecha que hay de desigualdad y entonces podamos ir trabajando en contra de la violencia hacia las mujeres. Como personas en general, necesitamos asumirnos como titulares de derechos, ¿no? Saber que están todas estas herramientas nacionales e internacionales tutelando nuestra persona, ¿no? Que tenemos derecho a una vida libre de violencia, que tenemos derecho a todas estas visiones de derechos humanos y a partir de ahí tener autocuidado, como lo mencionaba, ¿no? Dejar de desnaturalizar en los diferentes espacios qué es lo que me está pasando, que yo identifique y que esté tan normalizado como situaciones de violencia. Y finalmente, a partir de estos espacios en los que podemos conocer y hablar de estos temas, pues también podríamos transmitirlos, retransmitirlos con nuestras redes familiares, con nuestras redes comunitarias, como organizaciones, con la población con la que trabajamos, ¿para qué también? Para poder dejar de naturalizar e incidir en esta cultura de denuncia. A partir de que dejamos de naturalizar todas estas situaciones, entonces podemos entrar en la parte de la cultura de la denuncia para que vayamos fortaleciendo que exista esta voluntad de denunciar con el entendido de que existen todas estas marcos jurídicos que nos van a garantizar que tenemos derecho al acceso a la justicia cuando enfrentamos cualquiera de las conductas de las que estuvimos hablando con anterioridad. Entonces, pues sería un poquito de lo que estaría platicando con ustedes como temas de violencia, tipos y modalidades. Y no sé si quieran profundizar un poco en algún punto o si daríamos paso a nuestro siguiente tema por poner sobre la mesa. Dado cuestiones de tiempo y de la estructura del conversatorio, pasamos al siguiente tema. Muchísimas gracias, maestra Nayexi Rosario, por abundar tanto en el tema de la violencia, tipos y modalidades. Por ahí, nuestra siguiente participante es nuestra compañera Marta de la Cruz, del colectivo feminista Mujer Manglar. Marta, tienes 10 minutos para abundar en el tema de violencia de género, su concepto y antecedentes. Te escuchamos, Marta. Gracias, Juan. Buenas tardes a todas. ¿Sí me escuchan bien? Antes que nada, sí, gracias. Sí, maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, me parece que la explicación que ha dado la compañera Nayexi abarcó mucho de lo que es violencia de género. No quisiera que ahondáramos tantísimo, solo quizás darles un poquito de antecedentes. El término de violencia de género no es un término muy viejo, es un término que se empezó a difundir a raíz del Congreso sobre la Mujer en Pekín, organizado por la ONU en 1995. Así que, bueno, como ven, no es un término como muy viejo, como sí lo es la violencia de género, ¿no? Que es milenaria, pero el término no se había acuñado hasta entonces, ¿no? Y bueno, justamente lo que se intentaba al acuñar este término, pues era identificar la violencia tanto física como psicológica que se ejerce contra las mujeres por razón de su género, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal, ¿no? Finalmente, bueno, las mujeres denunciábamos, o más bien los gobiernos denunciaban que
hay un tipo de violencia que sufrimos, ¿no? Que padecemos las mujeres por la simple razón de ser mujeres. Y era necesario entonces, y sigue siendo necesario ahora mismo, seguir usando estos términos, seguir poniéndolos bajo la lupa, seguir ahondando en ellos, porque sigue siendo una violencia bastante vigente, que a pesar de todos los programas que hay a nivel institucional, a pesar de todos los esfuerzos de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, por erradicarla, sigue siendo vigente, ¿no? Y bueno, lamentablemente, desde estos zapatos de mujer, pues puedo decirles que en lugar de disminuir, pues pareciera que va como en aumento, ¿no? Entonces, básicamente, bueno, ese es el antecedente. A partir de ahí, bueno, se han venido generando también la ley, bueno, la convención, la CEDAW, ¿no? La convención contra la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y bueno, cada país también pues ha hecho su trabajo para tener esas leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero no han tenido el impacto que quisiéramos, ¿no? Yo quisiera ahondar en esto, más que en el concepto en sí, que la maestra Nayexi ya nos explicó bastante súper bien. Entonces yo quisiera más bien ahondar en el por qué es necesario, por qué sigue siendo vigente seguir denunciando las violencias de género, y es justamente por eso, porque no han disminuido, sino que van en aumento. Pareciera que cuando las mujeres más salimos a la calle, no a denunciar estas violencias y precisamente a exigir nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, pareciera que se recrudecen más, ¿no? Que la misma sociedad como en castigo reacciona y se vuelve más violenta. Hace unos años, recordarán cuando hubo este boom de las marchas feministas, salimos las mujeres en todo el país a marchar, la violencia que se vivía, por ejemplo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, incluso desde los propios gobiernos, presidentes municipales, diputadas, diputados, senadores, incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, han emitido comentarios bastante violentos que denigran o que demeritan la lucha de las mujeres. Y eso es como muy preocupante. Es preocupante porque si bien hay mucho documento, hay mucho día naranja, hay mucho pintar de morado en las alcaldías, el 8 de marzo, pero no hay realmente un cambio de fondo. Seguimos teniendo solamente papeles muy bonitos, leyes muy bonitas, pero que no se cumplen al 100%, yo me atrevería a decir que en un 50%, y entonces no hay un avance, ¿no? Estamos como ahí entrampados en un decir, bueno, sí, les estamos haciendo caso, y ahí está la ley, pero entonces no están capacitando a las personas que están al frente de los institutos encargados de erradicar estas violencias. Cuando una mujer va a poner una denuncia por violencia de género, es otra vez revictimizada por las personas que están ahí, llámese hombre, llámese mujer, que esa es una cosa muy importante de decir. La violencia contra las mujeres la ejercen tanto hombres como mujeres. Entonces llegamos a poner la denuncia y nos revictimizan, nos culpan, nos dicen que por qué no nos habíamos salido de casa antes, si es violencia doméstica, que si es por violación, pues qué andábamos haciendo ahí esas horas con esas personas, que cómo andábamos vestidas. Más allá de eso, a lo mejor me toman la denuncia, pero se queda ahí en un papel. Y si yo no hago presión, si yo no tengo el conocimiento y las herramientas y sobre todo el tiempo para seguir mi denuncia se queda ahí en el montón de denuncias que hay por todos los tipos de violencia que vivimos las mujeres. Entonces, sí me parece muy pertinente estos espacios y seguir ahondando y seguir, ¿no? Visibilizando la violencia, porque a pesar de los aparentes esfuerzos, no hay los resultados deseados. Podríamos sacar las estadísticas que también
siempre insistimos, nosotras como colectiva, en que las estadísticas son importantes. Por eso siempre insistimos en las mujeres que denuncien. A pesar del suplicio que es denunciar, es importante que denunciemos. ¿Por qué? Porque necesitamos estadísticas. Si así, con las pocas estadísticas que tenemos, con estos números que no son reales, porque de cada 100 casos que se denuncian es posible que haya el mismo número de casos no denunciados. Entonces, las estadísticas pues no son reales, pero nos sirven finalmente para que los gobiernos, las instituciones, tomen las medidas necesarias para erradicarlas. Si no generamos estadísticas, si no mencionamos estadísticas, pues tampoco tenemos, ahora sí que como la prueba, el papelito, ¿no? Que dice que realmente estoy sufriendo violencia de género. Ahí nosotras nos hemos encontrado con que muchas mujeres no quieren denunciar, buscan en la colectiva solamente la contención, el acompañamiento psicológico, pero no quieren denunciar porque no hay respuesta, porque es muy difícil, porque además son violentadas otra vez. Entonces, insistimos mucho en que hay que denunciar, porque de otra manera no vamos a poder tener las políticas públicas que requerimos. Y nuestra principal exigencia a las instituciones públicas es la capacitación. La capacitación a las personas, a todas las personas involucradas en el sistema de impartición de justicia, para que cuando una mujer llegue a poner una denuncia por violencia de género, sea tratada con dignidad y sea tratada, su caso sea tratado con la seriedad que se merece y se abra la investigación que se tenga que hacer, sin juzgar quién es la persona que está denunciando, cómo viste, a qué se dedica, su edad, su color, nada, que sea una justicia realmente plena. Y también a las personas que están a cargo de los institutos de las mujeres, también es muy importante capacitarles, tener filtros muy claros y muy duros para las personas que están ahí. Nos hemos topado con casos, incluso en Tamaulipas lo hay, de hombres que trabajan en los institutos de las mujeres y que violentan a las compañeras o que traen antecedentes de denuncias de violencia de género. Y eso pues nos parece totalmente perturbador, ¿no? Y totalmente contrario a lo que estamos buscando. Entonces, esas son nuestras exigencias, más allá de ahondar más en el concepto, creo que es eso, como decir, ¿por qué sigue siendo pertinente? Pues porque sigue siendo, la violencia de género sigue estando a la alta. Y bueno, ¿qué pedimos? La capacitación y los filtros necesarios para que todas las personas que estén involucradas en atender a las mujeres sean personas con la sensibilidad, con perspectiva de género, de ser posible que sean mujeres, siempre tener un departamento especial de mujeres para que podamos poner nuestras denuncias y en el Instituto de las Mujeres, que sean mujeres, que capacitemos, que busquemos en las universidades abrir diplomados, maestrías en perspectiva de género para que tanto las abogadas como las psicólogas puedan atender estos centros de atención y podamos entonces empezar a ver realmente una erradicación de la violencia contra la mujer. Excelente, muchísimas gracias, Marta. Bien, concluyendo con el tema de la compañera, pasamos a lo que serían modalidades y tipos en la violencia de género. Por dificultades técnicas, la compañera Ana Karen no nos ha podido acompañar, así que habremos de abordar el tema asignado para ella. Modalidades y tipos de violencia de género. De acuerdo con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007, existen 5 modalidades y 7 tipos de violencia. Las modalidades hacen referencia a las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. Y los tipos son los tipos de violencia donde se clasifica de acuerdo a la forma en que es ejercida y la manera en que altera la integridad de la persona. A ver, déjame cambiar por aquí. Ahí está. Existen cinco modalidades. Violencia familiar, violencia laboral, docente, en la comunidad e institucional. La familiar son actos directos o de omisión intencional dirigidos a someter de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual
dentro y fuera del domicilio familiar, cuyo agresor haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, o mantenga o haya mantenido una relación de hecho. En la relación laboral, es la negativa de contratar a la persona o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por razón de género. Son aquellas conductas que dañan la autoestima de las... perdón, ya me pasé aquí a otro tema. La violencia docente. Son aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que generan los maestros. También entra ahí el hostigamiento sexual, que es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Y el acoso sexual es una forma de violencia en la que no existe la subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Estos dos van de la mano, el laboral y el docente, porque existe esa relación más marcada de subordinación frente al agresor. La violencia en la comunidad son actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación o exclusión en el ámbito público. Y la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos. En los tipos de violencia de género vemos la violencia psicoemocional, que es toda acción u omisión dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes desvaluatorias o cualquier otro que provoque en quien la reciba alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica. La violencia física es toda acción o omisión intencional que causa un daño en la integridad física. La violencia patrimonial son actos o omisiones que afectan la supervivencia económica de las víctimas. Se manifiesta en transformación, sustracción, destrucción de objetos, documentos personales, bienes y valores y derechos patrimoniales. La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual es toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer. Y bien, la violencia contra los derechos reproductivos es toda acción o omisión que limite o vulnere los derechos de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Yo creo que con este desglose de los tipos y modalidades de violencia, podemos identificar conductas
en nuestro entorno familiar, podemos identificar cómo el discurso de ciertos grupos conservadores que buscan pues, promover la figura de la familia tradicional, va implícita a la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Es por eso que era necesario abordar este tema para entender que la violencia de género es estructural, no es, ¿cómo le diré? Es vertical, porque existe alguien que ostenta el poder y alguien que no. Y quien no ostenta el poder, al menos en esta sociedad patriarcal, es la mujer. Y quienes ejercen el poder son los hombres. O es esta cultura, este modelo de masculinidad hegemónica en el que se espera del hombre cierto, o sea, están establecidos tan arraigados los roles de género, que incluso entre las mujeres mismas se violentan porque es sistémico. Pero bueno, entonces, por aquí me faltó abordar la violencia feminicida, que es toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta. Para abordar el tema del feminicidio, la compañera Marta habrá de hacer uso de la voz. Yo agradezco mucho su participación, estaré por aquí al pendiente. Listo. Bueno, feminicidio. Y al igual que el término de violencia en el género, pues lamentablemente el término de feminicidio, al menos en México, no es un término que se haya acuñado hace muchísimos años, como sí, pues lo es la violencia, ¿no? La violencia feminicida. El antecedente que hay del término feminicidio lo tenemos en 1976. Una activista feminista llamada Diana Russell es la primera que emplea el término, pero ella emplea el término femicidio, femicide, ¿no? En inglés. Y bueno, esto es para nombrar a todos los asesinatos de mujeres realizados por hombres motivados por el odio, desprecio o sentido de propiedad de la mujer, ¿no? Y bueno, esto igual tiene... nace, ¿no? con una necesidad urgente de diferenciar la manera como nos asesinan a las mujeres, ¿no? Es cierto, si uno ve las estadísticas, mueren más hombres al año que mujeres. En lo que tratamos de denunciar y de visibilizar con el término feminicidio es que nos matan por razones distintas y nos matan de maneras distintas, ¿no? Al hombre lo matan, bueno, en guerras, en atentados, lo matan en un asalto, puede ser asesinado incluso en una riña, ¿no? Con amigos, una riña callejera o una riña con amigos, a lo mejor se van al antro y de pronto se pelean y alguien saca pistola, cuchillo, qué sé yo, o incluso entre compadres, ¿no? Entonces, esas son las como en general, ¿no? Las maneras, los por qué matan a los hombres. Y bueno, a las mujeres los asesinan por el hecho de ser mujeres. Ahorita voy a andar en eso, pero es lamentablemente, y perdón por las imágenes fuertes que voy a dibujar en su cabeza, pero bueno, a las mujeres nos encuentran tiradas en un lote baldío, semidesnudas o desnudas, con los calzones en el cuello, en la cabeza o abajo, atadas, quemadas, maniatadas, con objetos de cualquier índole introducidos por vagina o por vía anal, golpeadas, mutiladas, esposadas, y un larguísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los matan a puño limpio, ¿no? O sea, con una hazaña pues, terrible. Entonces, por eso es cuando decimos, es necesario, ¿no? Diferenciar los homicidios que se cometen contra hombres de los homicidios que se cometen contra las mujeres y sobre todo las motivaciones de estos homicidios, ¿no?
Años después de que esta mujer acuña este término, en México, recordarán en la década de los 90 tuvimos todo este episodio terrible de las muertas de Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez hubo una serie en ese entonces pues solo se hablaba de asesinatos de mujeres, que regularmente sus cuerpos eran encontrados, ¿no? En el desierto, pues literalmente desechados como basura, ¿no? Y bueno, también la manera violenta como eran en que asesinadas estas mujeres, pues hizo encender un foco rojo. Y bueno, afortunadamente tenemos a una mujer, una activista muy importante en México, que es Marcela Lagarde, quien en ese entonces pues le tocó liderar, ¿no?, la batalla para visibilizar esos asesinatos y para decir, esto no es normal, esto no está bien, tenemos que hacer ver a la sociedad, pero sobre todo al Congreso, al Estado como tal, que esos crímenes no son cosas aisladas, sino que son crímenes que suceden por razones de género. Entonces ella enfrenta una batalla para conseguir que finalmente sea acuñado el término de feminicidio, sea incluido en el Código Penal mexicano. Las agravantes, digamos, que hacen que bueno, primero, que es el feminicidio, pues es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformado por el conjunto de conductas misóginas que puede conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Cuando la doctora Marcela Lagarde logra estar en el Congreso, me parece que por el PRD fue diputada, es como logra ella impulsar esta ley y logra entonces que se acuñe el término feminicidio. Y bueno, las características que debe cumplir el asesinato de una mujer para ser tipificado como feminicidio son que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto. No necesita cumplir las 7 agravantes, puede ser una, o sea, no son acumulativas, con una sola que presente el cuerpo de la mujer es suficiente para que este homicidio sea catalogado como feminicidio. Y aquí otra vez volvemos al punto súper importante de visibilizar, de denunciar y de hacer mucho énfasis y mucho foco. Un gran logro de haber tipificado el feminicidio como tal, pues es que las penas son más altas que cuando son homicidios dolosos o culposos. Van desde los 30 hasta los 50 años de cárcel. Y es, pues lastimosamente, los abogados o la defensa de los feminicidas busca siempre que no sea catalogado como tal, que el homicidio que el feminicidio sea catalogado como homicidio, no, para justamente buscar que sean menos las penas. Y eso es pues una revictimización más de las mujeres no víctimas de feminicidio, tanto para ellas como para las y los familiares, porque además, ¿no?, de perder la vida, todavía se miente al respecto de cómo fue cometido este asesinato, este feminicidio. Entonces, volvemos a que es bien importante exigir,
que todas las personas involucradas en el sistema de justicia hagan bien su trabajo y, bueno, que los jueces no cedan ante las presiones de los feminicidas y de la defensa de estos feminicidas para que sí sean catalogados los feminicidios como tales cuando así lo son. De hecho, el protocolo establece que todo homicidio de mujer debe ser investigado como feminicidio hasta que se demuestre que no lo es. Pero insisto, las defensas de los feminicidas buscan siempre que este no sea catalogado como tal. Tamaulipas también tiene, por supuesto, catalogado el delito de feminicidio. También no es como de hace miles de años, es reciente, es en los 2000 cuando se incluye en el Código Penal del Estado el término feminicidio. Y bueno, comete feminicidio. Aquí hay como una pequeña falla, que es el hombre, es la persona que dolosamente y con uso extremo de violencia prive de la vida a una mujer por razones de género y será sancionado con 30 a 50 años de cárcel. También señalar que sí, también las mujeres cometen feminicidio. Las mujeres no estamos exentas de ejercer violencia contra las mujeres y también cometemos feminicidio. Y bueno, al menos desde esta colectiva y desde las feministas con las que suelo compartir tanto charla como foros, pues la exigencia es la misma, que se debe juzgar igual al hombre o a la mujer que cometa feminicidio. Nosotras no buscamos la impunidad de nadie, lo que buscamos es la justicia para todas y todos, todas y todos, pero sobre todo en este caso cuando es un feminicidio y hay una mujer involucrada, que también sea juzgada y sea por supuesto, sancionada por todas, con todo lo que la ley crea pertinente. Me parece que hasta agoté el tiempo, pero si quieren saber algo más, quieren que comente algo más, con mucho gusto. Me pareció excelente tu aportación. Hablar del feminicidio es muy necesario. Quizá incluso abordar en un solo conversatorio este tema, porque da para tanto. Por ahí teníamos otro tema también agendado, pero dado cuestiones de tiempo y también porque la persona que lo iba a abordar no nos pudo acompañar, lo vamos a reservar para un conversatorio aparte, que es el tema del transfeminicidio, este delito de odio en contra de las mujeres trans, que se da también por razones de género, que se da además por cuestiones pues de odio a las personas de la diversidad, de la disidencia sexual. En fin, pasamos al tema de violencia familiar, abordado por la licenciada Cristel Villarreal. Licenciada, la escuchamos. Muy bien, buenas tardes. Nada más para confirmar que se escucha. Te escuchamos. Perfecto. Y pues bueno, una disculpa porque no, por unos cambios, ahora sí que de último minuto, tuve que estar en campo por cuestiones de trabajo, pero pues aún así estamos acá. Entonces, nada más si se escucha un poco de ruido de fondo, me disculparán, pero tengo que estar por acá, ¿no? Porque, pues bueno, no quería dejar de lado también acompañarlos en este conversatorio, porque creo que son muy importantes todos estos temas que se han venido hablando y así como decía mi compañero, cada uno de estos temas dan para mucho, inclusive más de un evento, ¿no? Entonces, pero si se fijan, todos van de la mano. Hemos hablado ya de lo que es la violencia y
justamente la violencia, nada más quisiera mencionar que va aunado la cuestión de poder, el ejercer poder frente a alguien más, ¿no? Y tiene que ver con una acción o omisión. Al final vamos a tener estas tres cuestiones de la mano que siempre se van a venir, que siempre van a estar presentes, ¿no? Lo menciono porque, por ejemplo, ahorita cuando hablamos la parte de violencia familiar, muchas veces se piensa que pues en la familia es donde deberíamos de estar como en un espacio seguro y que no vaya a pasar nada, ¿no? Sin embargo, sabemos que es muchas de las veces en donde más violencia existe, tanto en la relación de pareja como en los padres e hijos. Y otro de los puntos también es que muchas veces no se habla, es cómo hay también abandono de los hijos hacia los padres y cuántas cuestiones de violencia hacia ellos también existen. Y esto, justamente a verlo así, nos habla de que existe una problemática muy importante acerca de esta imagen de la familia, que a veces, como les decía, tenemos una idea. Sin embargo, incluso sabemos que en cuestiones de, por ejemplo, de acoso sexual infantil, es muchas veces en donde las víctimas pues sufren dentro de las cuestiones de la familia, del hogar, o son personas que son de confianza para la familia, ¿no? Entonces, creo que desde ahí hay que romper esos mitos de que en la familia no hay violencia y pues también tomarlo en cuenta porque luego hay una normalización de ello. Otra de las cosas que es importante que hablemos son de los tipos de violencia en este ámbito familiar y que va de la mano con lo que ya hemos mencionado, ¿no? De pues la violencia física, la violencia psicológica, también la cuestión patrimonial y sexual. Entonces, al final, estos tipos de violencia los podemos encontrar en todas estas áreas, en todas las modalidades, como ya nos explicaron al inicio de este conversatorio. Hay un síndrome que me gustaría que ese sí lo abordemos un poco porque es un tema que a veces no se toca en otros espacios, que es el síndrome de alienación parental. Les voy a comentar un poco sobre la definición, porque nos habla de que fue descrito y catalogado por Richard Gardner, en donde nos dice que el síndrome de alienación parental es un desorden que se da principalmente en el contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Y al final lo que encontramos es que ponen en medio, incluso hasta como un objeto, a los hijos y los ponen en contra de uno de los padres, ya sea la madre o el padre. Entonces, de alguna manera, digo, lo pone como objeto en el sentido de que es utilizado en muchos sentidos para, ahora sí que hacer, por ejemplo, que se separe la relación de los padres o muchas ocasiones que alguno quede como el malo, ¿no? Entonces, esto se da, por ejemplo, en procesos de divorcio, en procesos de separación, en procesos de pensión alimenticia, en donde los hijos quedan de por medio y los padres muchas veces son quienes utilizan a estos hijos y en temas, por ejemplo, de custodia también, ¿no? Que hay ocasiones en que incluso los mismos padres no les permiten ver a los hijos, ¿no? Va de la mano, sí, con una cuestión a veces legal,
a eso me refiero, pero acá hablamos más de la cuestión emocional que lleva, y recuerden que cuando se viven situaciones de violencia hay muchas secuelas, hay muchos problemas emocionales que van de la mano, ¿no? Aunado a estos conflictos. Otro tema que me parece bastante relevante y que va de la mano con esto es la violencia en el noviazgo, porque la violencia es un fenómeno que la mayoría de las veces va aumentando. No es que aparezca la violencia física aislada, sí puede haber, ahora sí que casos de este sentido, pero muchas veces son cosas que van en aumento, como violencia, por ejemplo, psicológica, que puede empezar con celos, manipulación, chantajes, pero posterior, cada vez esta cuestión, por ejemplo, de celos, que ya le quitan el celular o ya están prohibiendo cosas, ¿no? No te vistas de esta manera, aléjate de tus amistades, familia, etcétera. Y entonces, poco a poco se va aislando la víctima. Entonces, esta parte de violencia en el noviazgo, hay que reconocer qué tipo de relaciones y qué tipo de dinámicas se tienen, cómo es la forma de estas, ¿no? Entonces, dentro de, ahora sí, de las relaciones con las y los adolescentes, pues podemos encontrar estas relaciones, y que también existe acá un ciclo de violencia, como mencionan. Yo he encontrado que en el ciclo de violencia, específicamente en la parte de luna de miel o arrepentimiento, muchas veces aparece que la persona agresora actúa como si nada hubiera pasado, ¿no? Al día siguiente o incluso posterior al acto violento, puede actuar con la víctima como si no hubiera hecho nada malo, sin remordimientos, sin problema. Me parece a mí también importante mencionar este fenómeno, porque a veces se piensa que nada más está esa parte de casi que de nuevo seducción para volver al ciclo, pero también está esta otra contraparte. Ahora, las principales estrategias, ¿no?, como de violencia que existen en el noviazgo, tenemos, como les decía, manipulación, control, chantaje. Y pues los tipos de violencia también van de la mano con lo antes mencionado, de violencia física, violencia psicológica, sexual. Y pues como ya se abordó, está este ciclo de violencia, que tenemos las más fases de acumulación de la atención, la violencia, ¿no?, y la luna de miel. La violencia escolar es, ahora sí, una realidad, ¿no? Es algo que se vive día con día. Incluso creo que en estos espacios de escolares cada vez se escucha más, con mayor normalidad, incluso las secuelas de estas, ¿no? Es decir, incluso la depresión, ansiedad, suicidio en otras ocasiones, ¿no? Entonces, Disculpe, compañera. sí. Ahí el tema de violencia escolar lo aborda la licenciada Mayra Botello de la CODET. Ok, disculpa. No hay problema, saludos. Entonces, creo que con eso terminaría yo. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, licenciada Cristel Villarreal. Pasamos a la participación de la licenciada Mayra Botello. Ella acude en representación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Licenciada, tiene usted el uso de la palabra por 10 minutos para abordar el tema de violencia escolar, definición y tipos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer al licenciado Juan Felipe Torres Pando, presidente del colectivo Tamaulipa, por la invitación. Asimismo, quiero saludar con gusto a todas las autoridades que nos acompañan en este conversatorio. Antes de enfocarnos en la violencia escolar, es importante señalar que el fenómeno social de la violencia no solamente es en cuanto al entorno escolar, es mucho más amplio de lo que se presenta en los planteles educativos. Como ya lo señalaron anteriormente en cada una de las participaciones que me antecedieron. Desafortunadamente, la violencia no se restringe solamente en este sector, sino que además la podemos encontrar tanto en el entorno familiar, en el entorno laboral, entre otros ámbitos. Por lo que se puede decir que lo que se acontece dentro de los planteles educativos es solamente un reflejo de la vida pública y privada de la sociedad. Ante ello, es importante resaltar que las personas afectadas pueden reproducir patrones culturales aprendidos tanto como agentes generadores de violencia, como víctimas o sobrevivientes, e incluso también como personas que toleran y que naturalizan la violencia. La violencia de género afecta tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, la desigualdad de género, que tiene como base la discriminación por estos estereotipos y estos prejuicios, asociados además a patrones culturales y sociales que tiene ya la sociedad, propicia que la violencia generada hacia mujeres y niñas, pues tenga o vivan más que nada más episodios de violencia en los diferentes espacios, tanto públicos como privados. Y pues el ámbito escolar no es la excepción. La Organización de las Naciones Unidas define a la violencia escolar como aquel daño físico, sexual, psicológico e incluso patrimonial que es generado o que se sufre dentro del entorno escolar y puede ser generado por personal docente, administrativo, educativo, así como el alumnado y sus familias. En el contexto educativo es un espacio de enorme complejidad en virtud de que es un lugar de intersección entre lo público y lo privado. En consecuencia, es un ámbito donde confluyen muchas personas afectadas por diversas formas de discriminación y diversas formas de violencia. Además de que se corre el riesgo de que en estos entornos escolares también la violencia se encuentre dentro de la cotidianidad, donde se tolere e incluso se ejerza la violencia. Y esto puede ser desde el castigo corporal, el acoso sexual, también el maltrato, el trato negligente, hasta los actos u omisiones por parte de las autoridades. En México, a pesar de que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a llevar una vida libre de violencia, dentro del entorno familiar, dentro de las instituciones, pues vemos que no se lleva a cabo. En la primera encuesta nacional de exclusión, intolerancia y violencia en la educación media superior, llevada a cabo por la Secretaría de Educación Pública, a alrededor de 13,104 estudiantes de entre 15 y 19 años de edad, se arrojó que el 16.3% de los encuestados señalaban que la violencia es parte de la naturaleza humana. También el 16% justificó la violencia o una agresión tan solo por el hecho de que le quitaron algo.
De los encuestados, también el 13% señaló que acepta que los hombres les pegan a las mujeres solamente por instinto. En el entorno escolar es posible identificar algunos tipos de violencia contra las mujeres y niñas, como es la violencia institucional, la violencia del personal docente hacia niñas y mujeres, la violencia entre pares de género y violencia alrededor de la escuela. La violencia institucional se refiere a aquellas acciones u omisiones de las autoridades educativas, del personal docente y del personal administrativo que mantienen políticas y prácticas basadas en la discriminación de género y que impiden el goce pleno de los derechos de las mujeres y niñas. Un ejemplo de este tipo de violencia lo podemos encontrar en las escuelas cuando las mujeres son excluidas de los espacios deportivos. La violencia personal del personal docente hacia mujeres y niñas se refiere a actos u omisiones centrados en la discriminación y abuso del poder generado por el personal, ya sea por las maestras o por los maestros. Y sobre esto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define que la violencia ejercida por el personal docente es aquellas conductas que dañan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición, capacidades, limitaciones y características físicas. Un ejemplo de este tipo de violencia lo podemos ver cuando un docente no permite que una alumna se quede en clase por el simple hecho de su condición social. La violencia entre pares por razones de género, que es la violencia entre estudiantes y que es conocida internacionalmente como bullying, se refiere a la intimidación o el maltrato entre escolares de forma reiterada y continua con el paso del tiempo, con la intención de humillar o someter a la víctima. Por ejemplo, cuando un menor le pega en reiteradas ocasiones a un compañero. La violencia en el entorno cercano a la escuela se refiere a los actos que vulneran la integridad, la libertad y la seguridad de las mujeres y niñas, y esto ocurre en el contexto inmediato a la escuela. Por ejemplo, la inseguridad que se vive en el transcurso o en el camino hacia la escuela. Ante este tipo de situaciones y desde la perspectiva pública, la prevención implica, 1, detener la violencia antes de que ocurra. 2, tener una respuesta inmediata cuando ocurre la violencia para detener o limitar las consecuencias. Y 3, brindar atención inmediata y apoyo necesario a largo plazo para que puedan superar esta situación. Las actividades de prevención y sensibilización suelen traer consigo un aumento en las denuncias y también un aumento en las solicitudes de apoyo. Pero además la prevención debe de comenzar desde las primeras etapas de la vida, mediante la educación que promueva valores, además de que se promueva también las relaciones de respeto y de igualdad de género, para que se pueda crear entonces una cultura de paz. Para ello es necesario detenernos, escuchar a los menores, comunicarnos con ellos, preguntarles qué es lo que piensan acerca del género, preguntarles también qué actitudes, más que nada analizar qué actitudes tienen cuando se relacionan con los demás menores. Y entonces de esta manera podemos destruir los prejuicios y los estereotipos, preguntándoles el por qué.
También la educación es una apuesta a la transformación de las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y también conlleva a una superación de los estereotipos de género. Además de que es una oportunidad para cambiar patrones culturales que alientan y toleran la violencia en general. Los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos señalan y establecen el derecho de las mujeres a vivir a una vida libre de violencia. Y como se ha sostenido reiteradamente, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, es decir, que se constituyen en un todo intrínseco a la condición humana. Y por lo tanto, los derechos a la educación y el derecho a una vida libre de violencia se encuentran ligados entre sí. Es cuanto. Gracias. Excelente participación. Muchísimas gracias, licenciada Mayra Botello. Por ahí estaremos abordando el trabajo, en lo particular, de las diferentes dependencias que nos hacen el honor de acompañarnos. Nos gustaría empezar con el trabajo de la CODER en torno a crear una cultura de paz, cómo buscan por medio de la CODER bajar el índice de violencia en esos entornos. ¿Se realizan acciones? Sí, uno de los objetivos que tiene la Comisión de Derechos Humanos es el de difundir precisamente los derechos humanos para todas las personas. Y dentro de las actividades que se realiza, pues es precisamente el de prevención y se lleva a cabo por medio de conferencias y capacitaciones tanto a los servidores públicos como al público en general. Magnífico. Por aquí nos preguntan en el chat en vivo de Facebook, ¿por qué cuando una mujer agrede a un varón no es violencia de género? ¿Quién de las presentes quisiera responder eso? Este amigo se perdió la conferencia. Bien, entonces lo responderé yo. No es violencia. Oh, a ver, Marta, te escuchamos. Dale, Juan, dale y ya complemento, porfa. Me parece también importante escuchar tu opinión como integrante del sexo masculino, más allá de los géneros. Ay, pues ya me entró el nervio ahora. No, bueno, mira, no es violencia de género, amigo, porque no estamos en un contexto de igualdad. O sea, las mujeres, tristemente o lamentablemente, se encuentran superditadas al género, el género femenino al género masculino. El género masculino ejerce poder y la sociedad gira en torno a él, ¿no? Es falocentrista. Los puestos de poder están para ellos, el dinero lo concentran las personas del sexo masculino, el heterosexual, etcétera. Y el papel de la mujer siempre ha sido, por lo menos en esta estructura, pues relegado, ¿no? A labores del lugar, a un rol de género secundario. Y el rol del hombre es, pues, por así decirlo, el primario, ¿no? Entonces, la violencia que ejerce el hombre a la mujer es vertical, y la violencia que puede ejercer la mujer al hombre es de abajo hacia arriba, o sea, no hay una igualdad. La sociedad no va a ver natural el hecho de que una mujer, o sea, no va a tomar en serio el hecho de que una mujer agreda a un hombre, y va a normalizar el hecho de que un hombre agreda a una mujer. Pues es ya algo establecido. No sé cómo explicarlo ya. Es sistémico, la violencia contra la mujer es sistémica, la violencia contra el hombre es muy particular. Esos son casos, claro, que hay que tomarlos en serio,
pero no es violencia de género, porque no hay una... la violencia contra el hombre no es por razón de género, no es el género lo que lo hace a él vulnerable, por así decirlo. ¿Ya? Sí, podríamos hablar de violencia de género hacia los hombres si las mujeres ejerciéramos un sistema dominante llamado embrismo, en el que las mujeres somos superiores a los hombres y mantenemos en una situación de sometimiento, ¿no? Al varón. Pero no es el caso, ¿no? Y lamentablemente, fíjate que cuando los hombres sufren violencia doméstica, que sí la viven, a menudo no son tomados en serio. Tuve las publicaciones cuando hay una denuncia cuando un hombre se atreve a denunciar, es víctima de violencia doméstica porque le cuesta mucho trabajo. Es diferente porque a las mujeres nos cuesta trabajo denunciar porque sentimos culpa y vergüenza. Sentimos que nosotras somos culpables de que nuestro marido nos maltrate, ¿no? Y sentimos vergüenza además porque pues como. Pero los hombres no denuncian, pues simplemente porque saben que van a ser sometidos a burla. Y hay que verlo, ¿no? O sea, cuando llegan a poner denuncias, se burlan de ellos, sale la publicación, ¿no? La noticia, que ahora, bueno, todos los medios tienen sus páginas en Facebook y publican esas noticias, y los hombres se burlan. Y lamentablemente son hombres. Las mujeres, sí habrá mujeres que comentan ahí cosas, ¿no? Me divierte y algún chiste tonto, pero la mayoría de los comentarios y los me divierte vienen de hombres. Entonces, al final, pues la pregunta es más bien, yo diría, bueno, ¿por qué los hombres no ven con seriedad la violencia que viven los mismos hombres, ¿no? Más allá de que sea violencia de género o no, que queda muy claro, porque no hay un sistema de sometimiento, ¿no? Pero más allá de eso es bueno, y cuando el hombre vive violencia doméstica o viviera con una mujer hembrista que lo violenta por el solo hecho de ser hombre, lo odia y lo acosa y le hace víctima de vejaciones y demás solo por ser hombre, y este hombre se atreve a denunciar, ¿cómo responden los demás hombres? ¿No? Creo que sería como más bien la pregunta, no de si es o no violencia de género, sino cómo responde la misma sociedad o cómo respondería la sociedad ante estos casos. Así es. Yo acabo de encontrar un material muy bueno que nos explica por ahí un poquito. Mira. La violencia de género es aquella que sufren las mujeres por razones sexistas o basadas en su género situada en el contexto del patriarcado, que sostiene la inferioridad y subordinación de las mujeres, y que no solo es reproducida por hombres, sino también por algunas mujeres. Incluye la violencia doméstica o intrafamiliar, así como la violencia hacia las mujeres en cualquier ámbito. En este caso, el hombre ha aprendido social y culturalmente a situarse en la posición de dominio y ha incorporado la violencia como una forma más de relacionarse con las mujeres para conseguir sus objetivos y para resolver sus conflictos. Sin embargo, también existen hombres maltratados que son habitualmente agredidos en forma físico-verbal por su esposa, sus hijos o por quienes conviven con él. Pero con el tipo de sociedad patriarcal en la que vivimos, la violentada suele ser la mujer, ya que a un varón le cuesta trabajo admitirlo. Los varones aprenden desde niños que la violencia forma parte de sus atributos como hombre. Difícilmente admiten su responsabilidad cuando recurren a ella y no la reconocen porque desde niños se les ha estimulado a utilizarla para resolver sus conflictos, ¿no? Ese niño te molesta mucho, pues ve a un rincón y golpéalo, ¿no? Y así se va a calmar. Y si está metiendo contigo, pues defiéndete, ¿no? Es lo que normalmente escuchamos en el discurso de los padres a los menores, ¿no? Así lo podemos ver cuando los padres le dicen a sus hijos que se deben de defender con las manos, si otro niño los agrede, y más aún cuando lo utilizan para defenderse, son premiados por sus padres, hermanos o hermanos mayores, sus abuelos y demás adultos con los que conviven. Esta violencia va creciendo cuando los niños pasan a la adolescencia y pierden la empatía con los que agreden, pues no sienten el dolor, y es esta falta de empatía uno de los problemas que impide la reducción de la violencia en la sociedad. La mujer, por su parte, entonces ha aprendido social y culturalmente a situarse en la posición de sumisión, habiendo incorporado la obediencia a quien la ama, padre, esposo, novio, la creencia de la superioridad por naturaleza del otro,
y su derecho a ser cuidada por él. Esto se ejemplifica en documentos como el Contrato de Maestras de 1923 o la Guía de la Buena Esposa, donde se demuestra la disparidad de género entre hombres y mujeres. Los principales modelos teóricos asumen que la violencia hacia las mujeres debido a su pertenencia genérica no es un problema explicable por disposiciones biológicas, condiciones de pobreza, cuestiones de tipo individual, alteraciones de la personalidad, etc. Es una condición de relación de poder entre sexos manejada desde una perspectiva de sometimiento, y como tal, las normas, costumbres, valores y asignación de jerarquías a los roles de género que la sustentan se refuerzan en todos los ámbitos, pero es dentro del seno familiar donde se reproducen y se adquieren durante la infancia. Entonces, a su vez, a los niños los enseñamos a ser violentos, a resolver sus problemas con violencia, a no ser responsables de sus emociones, a no las saben expresar siquiera, y a las mujeres, pues les damos este papel de que ustedes son más maduras, ustedes pueden demostrar sus emociones, no es bien visto una mujer violenta en estos roles de género, y demás cosas, ¿no? Incluso a las mujeres que son violentas, las tachan de un calificativo que no quisiera decir aquí, pero, pero un hombre que no es violento es visto también como algo negativo, ¿no? A las mujeres les refieren como machorras y a los hombres como maricones, ¿no? Y aquí también viene otro discurso en el cual entramos las personas de la disidencia sexual y, y decimos, ¿por qué usan a nosotros los maricones como insulto, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. O las mujeres lesbianas como insulto, ¿no? En fin. Sí, y bueno, fíjate que sí, eso es lo que nos faltaba mencionar, que bueno, sí, los hombres también sufren violencia de género justamente en ese sentido, cuando deciden, incluso, aunque no sean disidentes sexuales, simplemente cuando son como lo que marcan los estereotipos más afeminados o no tan masculinos, sufren violencia, ¿no? Son violentados porque no cumplen con esas características que dice la sociedad que debe de ser el hombre macho, ¿no? Si habla más delicado, si se expresa más delicado. Eso, y muy independientemente de sus preferencias sexuales, es visto, ¿no? Como algo negativo, y bueno, es vulnerable por parte de los hombres, ¿no? Que se sienten como invadidos o que ven a como débil, ¿no? Como menos. Creo que ahí también nos quedó como un paréntesis para hablar sobre esa otra violencia de género, que es la que viven los que no cumplen esos estereotipos y las que no cumplimos los estereotipos y que marca la sociedad. Y bueno, por supuesto, las disidencias sexuales. Y aprovecho también para apuntar que no abordé el término transfeminicidio porque me parece que merece una mención muy aparte, que hay un debate, ¿no? Donde si el asesinato de una mujer trans es feminicidio o es transfeminicidio. Desde esta trinchera lo que decimos es que es un transfeminicidio y que incluirlo en las cifras de feminicidio es invisibilizar esa violencia que viven particularmente las personas trans, ¿no? Las mujeres trans y por supuesto, pues también al invisibilizarlas, pues no estamos poniendo el acento donde debemos y no vamos a poder ponerlo sobre la mesa, problematizar y en consecuencia pues buscar también soluciones para erradicar esa violencia que viven ellas también por razones de género, pero que tiene su raíz en otras circunstancias. Les cuento. Así es. Bueno, pues no sé si alguien más quiera participar. Nos acercamos a la clausura de este conversatorio. Licenciada Rosario Lepe, la veo por ahí. Saludos. Bien, pues siendo las 7:39 de este viernes 25 de junio, viernes al fin, pues nos despedimos de todos ustedes, querida audiencia. Agradecemos mucho la participación
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, de la colectiva feminista Mujer Manglar, de la Asociación Civil Tamaulipas, Diversidad y Vida Trans, y la licenciada Cristel Villarreal Ríos. Bueno, entonces damos por concluida esta sesión. Agradecemos la participación de todos y de todas y todes. Y nos vemos en la siguiente. Recuerden que el día lunes estaremos abordando diversidad sexual o disidencia sexual. Es un tema interesante de tratar porque en la diversidad sexual entramos todos y en la disidencia sexual pues entramos quienes no nos ajustamos a este modelo binario del género, a este modelo heteropatriarcal, etcétera, ¿no? Por ahí lo estaremos viendo. Nos acompaña la Asociación Civil Colectivo Sol, Almas Cautivas AC y Ecatepec Diverso, me parece, LGBT, no, perdonen, no tengo el papelito aquí a mano. Y posteriormente abordaremos el tema de feminismo el día jueves 1 de julio. Las dos siguientes conversatorios son a las 5 de la tarde. Nos acompañan las mujeres sublimes, estará padrísimo. Yo les recomiendo mucho que nos sintonicen, que nos sigan y abordaremos más adelante otros temas que también son prioritarios y que buscaremos que estén frente a ustedes personas que puedan abordar la temática con respeto, con conocimiento y con profesionalismo, como lo hemos visto en estos dos conversatorios. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias a las compañeras. Que abramos más estos espacios, ¿no? Que haya mucho más diálogo. Buena tarde a todas y todos y todes. Muchas gracias, un gusto haber compartido este conversatorio. Hasta luego.